Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a avanzar en el conocimiento. Vamos a fortalecer también aquellas actividades que hemos desarrollado en nuestro video anterior. Recordá los conceptos de polaridad en los instrumentos de medición, en la conexión de los cables a los terminales de los motores. Hoy vamos a soldar el circuito integrado regulador 7805 a la placa. Recordá que este circuito integrado es necesario para adaptar los niveles de tensión que entrega la batería a los niveles de tensión que requieren nuestros motores para su funcionamiento. Vamos a soldar los pines rectos a 90 grados a la placa y junto al montaje de la batería con el imán de neodimio vamos a dejar ya en el montaje la parte eléctrica de nuestro primer robot seguidor de luz. Vamos entonces a la actividad. Bueno, te anticipábamos en la introducción que hoy vamos a avanzar en el conocimiento y a profundizar acerca de otros que hemos introducido en nuestro video anterior. Fíjate de la presentación trabajada anteriormente respecto a la polaridad del tester. Ves que decíamos que el negativo va en el COM, el cable rojo va a estar seleccionado o seteado para medir tensión, resistencia, pequeñas corrientes, frecuencia. Fíjate lo que ocurre acá. Seguís el cable rojo del positivo y ves que está conectado al negativo de la batería. Lo mismo con el negativo que está conectado al positivo. En este tipo de tester, en los testers digitales, esto no presenta ninguna dificultad para la circuitería del tester. La única indicación está en el display, que ves que acá, en el valor, la indicación de los volts que tiene la batería, lo único que te marca es un menos. Este menos significa entonces que la polaridad está invertida. ¿Cómo lo solucionamos a eso? De una forma muy simple. Simplemente conectamos y respetamos los códigos de colores del cable y los terminales de la batería. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Ves que acá desaparece en la medición en el display la indicación del menos, de que está invertido? Cuando te presentábamos en el video anterior este tester, el tester analógico, en este tipo de tester sí era una dificultad cuando vos te equivocabas en una medición e invertías la polaridad de las puntas del instrumento. ¿Por qué? Porque internamente este instrumento está desarrollado y emplea una bobina. Entonces, si vos conectabas el positivo como corresponde, esta aguja deflecta hacia adelante, pero cuando invertías la polaridad como recién, la aguja que pasaba deflectaba en sentido contrario. Y esto es un problema porque ¿qué estabas haciendo mecánicamente? Exigiendo la bobina del tester, ¿ok? Esto entonces, sobre todo al inicio, es una facilidad que te presenta el empleo del tester digital. Al cierre de nuestro video anterior te comentaba que entre el pin recto a 90 grados que va a recibir los terminales de la batería y el circuito integrado regulador, íbamos a soldar un componente, es este que está acá, que se llama diodo. El diodo es una forma muy simple de comprender otro componente que es fundamental, dijimos, para la electrónica, para los circuitos digitales, que es el transistor. Por eso a este componente lo vamos a volver a tomar, lo vamos a ampliar, a desarrollar cuando trabajemos la parte de transistores. Fíjate lo que ocurre acá. Cuando vos trabajabas en química, en física o en físico-química, la tabla periódica de los elementos, este componente, al igual que el transistor, deriva de un elemento de la tabla periódica de los elementos que es el silicio, ¿ok? Estos son los llamados semiconductores. En el tester, acá en imagen, ves que lo que estoy haciendo acá, el tester tiene una función también, que es la de medir estos componentes, los diodos. Este decíamos que vamos a desarrollar después, es el símbolo eléctrico para un diodo, ¿ves? Este símbolo que está acá presentamos la clase pasada, que corresponde al beeper, que te indicaba que había continuidad en un cable, en una parte del circuito. Este componente, el diodo, ves que yo he tenido cuidado de que el terminal rojo, el positivo, está conectado a uno de sus lados que se llama ánodo. El ánodo es el positivo. Y luego el terminal negro del tester está conectado
a uno de sus terminales, que es el cátodo. El cátodo tiene una marquita, en este caso es una línea negra para identificarlo de forma fácil, de forma visual, del ánodo. El cátodo corresponde al negativo. Estas palabras pueden resultarnos difíciles porque vienen del griego. Cátodo, negativo, que viene de catacumba. Acordate de las catacumbas, de subterráneo, de bajo tierra, ¿ok? Bueno, ¿qué pasaría como este componente para su funcionamiento tiene polaridad? Que si yo invirtiera la polaridad, ¿ves?, de las puntas del tester, fíjate lo que ocurriría. A diferencia de lo que tenía recién, el tester me está indicando que acá no hay circulación de la corriente que internamente te está facilitando para desarrollar esta prueba, ¿ves? Si vuelvo los terminales del tester a su posición anterior, positivo con ánodo y negativo con cátodo, fíjate que lo que indica acá es un valor de tensión que internamente entrega para romper. Lo que luego vamos a ver es la barrera de potencial en el principio físico de este componente. ¿Para qué vamos a aprovechar entonces esta propiedad del componente? Para ponerlo entre estos dos componentes, y de esa forma, si nos equivocamos en la polaridad de la batería, la corriente no va a circular, y de esta forma protegemos el circuito eléctrico de nuestro robot. Bien, observa por favor que para simplificarte el aprendizaje y que no tengas que invertir tanto tiempo viendo el desarrollo del video, aplicamos ya conocimientos adquiridos en videos anteriores, ¿ves? Para el montaje. El componente que te mostraba recién, este diodo que vamos a desarrollar junto a los transistores, es un tipo de diodos que se llaman rectificadores. Necesitamos trabajar en el video siguiente este concepto de configuración que se llama serie. El diodo está en serie, seguido de este terminal donde vamos a introducir el positivo de la batería y este pin del circuito integrado regulador, que es la entrada. Si damos vuelta a la placa, encontramos lo trabajado en el video donde desarrollamos la parte de soldaduras, del tipo de estaño a emplear, del soldador, ¿recordás? Fíjate que de esta forma ya tenemos montado a la placa la parte eléctrica. De igual forma trabajamos, ¿ves?, el montaje, el soldado de los cables a los terminales del motor. En un ratito te voy a mostrar una forma rápida también de probar la polaridad para tener recordada la dirección de los motores que requerimos para nuestro proyecto en particular, digamos, para que el motor vaya hacia dónde, hacia adelante, con el sentido del robot, para que avance. Muy bien, todavía no podemos aplicar de forma directa la batería porque no está adaptada la tensión a la salida del circuito integrado regulador, ¿ok? Entonces montamos pines rectos a 90 grados, el diodo para evitar, como decíamos recién, que si invertiste la polaridad, es una forma simple y segura de que no sufra daño eléctrico el resto de tu circuito. Y el circuito integrado regulador. Fíjate por favor del video anterior también que lo hemos puesto en esta posición para, si le queremos montar una placa más arriba, no estar perdiendo capacidad por la altura, ¿ok? Avancemos. Bueno, fíjate que en la actualidad una gran ventaja con la que contamos es que si vos inicialmente para trabajar esta actividad no contás con una fuente de tensión regulada como esta, ¿ves?, en la cual, como trabajamos en algún video anterior, seteás los 5 volts necesarios para la tensión de trabajo del motor y directamente hacíamos la prueba de los motores, ¿te acordás? Fíjate que algo que podemos emplear, hoy es cada vez más común el empleo de estos dispositivos, que estos son cargadores portátiles. Y como vimos en el video pasado, fíjate que esto, ¿qué puerto es? El puerto USB. Es decir que como medimos a la salida, la tensión en este dispositivo va a ser de 5 volts. Esto nos va a dar, para los 6 volts máximo de trabajo de este motor, nos va a dar un valor de tensión seguro como para poder probarla, ¿ves?
Fortaleciendo el concepto de polaridad y teniendo la indicación en vez del color en los cables del motor, lo que podemos hacer entonces de esta forma es probar también el buen funcionamiento del motor. ¿Ok? O sea que fíjate, el empleo de este dispositivo que me permite que no estoy ocupando espacio en mi banco de trabajo, que le doy más utilidad todavía a un dispositivo que tal vez vos usás para llevarlo en la calle, en la mochila, en el maletín, para cargar tu celular. ¿Ves? De esta forma entonces, una vez que le soldamos los terminales al motor, hacemos la prueba tanto de su correcto funcionamiento como lo de que tenga el sentido de giro que nosotros buscamos. ¿Ok? Bueno, fíjate que cumpliendo con el objetivo de este video, realicé las conexiones necesarias como para poder conectar la batería. ¿Ves? Los terminales vienen al pin recto a 90 grados. Pusimos en serie un diodo rectificador con la entrada del circuito integrado regulador. ¿Y cuál es la idea entonces? Obtener a la salida del circuito integrado regulador 5 volt, que era una tensión segura como para no quemar los motorreductores. Observan el tester, vuelvo a setear el tester para medir tensión. Como la batería su valor máximo es de 9 y a la salida tengo que tener 5, ¿qué escala elijo? ¿La de 2? No, la de 20. El video anterior vimos que la primera pata del regulador era la entrada y que la del medio era el GND. Fíjate por favor en el tester a la derecha de mi mano cuál es la selección que obtengo. 9 volt, ¿ok? O sea que la indicación son los 9 volt de tensión de entrada que nos ofrece la batería. En el video anterior vimos también que la tercera pata del circuito integrado regulador correspondía a la salida, o sea que en esta pata tengo que obtener 5 volt, ¿ok? Volvemos a conectar. Pata del medio, que es negativo o GND, y la tercera pata es la salida. Observa nuevamente por favor en el display del tester y ves que de esta forma, ¿qué hicimos? Regulamos la tensión, los 9 de entrada los adaptamos a la tensión de trabajo de los motores. ¿Cuándo va a comenzar a funcionar este robot? Falta todavía terminar de implementar, que es muy simple, la parte de la electrónica, la parte de la lógica de control. ¿Ves? Fíjate cómo quedó del otro lado el montaje. Ves que nuevamente vemos que todo queda muy prolijo, es muy simple. ¿Ves? Acá tenemos el imán de neodimio, que inicialmente, hasta que emplees modelado en 3D para realizarte el soporte de las baterías, ves que la función, como lo vimos también, fíjate que la batería no se mueve. Si quisiéramos extraer la batería de una forma muy simple, es removible. Bueno, gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video para seguir avanzando en esta ciencia fantástica llamada robótica.